Cuando se trata de clasificar, no sé si con justicia o no los escritores, porque eso de clasificar no sé qué tan bueno o malo sea, se habla de algunos escritores que miran hacia lo que está a su alrededor y otros que más miran hacia adentro, ¿no? Les llaman a algunos intimistas, ¿no? Y otros escritores, no sé, sociales que miran hacia afuera. Si hablamos, bueno, de este caso, del mirar hacia adentro, quizás tú te sientes más cercana a este grupo, por decirlo de alguna forma. Sí, totalmente, ¿no? Sobre todo con este libro. Con este libro miro hacia adentro así como miraría un cardiólogo del corazón, creo, ¿no? Miro mucho hacia adentro en este libro. Hay, bueno, un factor, hablando de esta mirada hacia adentro, que es, y siempre lo has repetido, la familia, ¿no? Que incluso en una entrevista dijiste, estoy segurísima de que si hubiera vivido otra infancia, no escribiría ni una hoja, ni una línea. Sí, dije, ¿no? Eso, ¿no? Qué osado. Claro, y en página 12 fuiste un poco más allá incluso, ¿no? Hablaste de una familia disfuncional y otros detalles, ¿no? En realidad. Pero sí, la familia, en tu caso, como en la escritura, sí ha tenido un peso muy importante, determinante quizás. Determinante, sí. Yo creo que me pasa que tengo una necesidad de escribir sobre lo que conozco, y esto de ser el testigo privilegiado de algo, y definitivamente para mí el tema de la familia disfuncional es todo, ¿no? Entonces... Un invitado. Hola. Entonces es como que todo es en mi caso mucho tiene que ver con la familia y ha sido inevitable y supongo que seguirá siendo, pero en este libro sí, digamos, trato de ir hacia las relaciones de pareja y buscar qué significa la vida del otro en tu propia vida, ¿no? Entonces, si bien es un tema familiar, rompo, creo, un poco con mi propia tradición, si puedo llamarlo así, de temas relacionados a la madre, al padre, y voy más al conflicto de pareja, ¿no? Y en esta mirada hacia la familia, bueno, las familias disfuncionales, hay alrededor de allí algunos temas como la ausencia, sí. Hay una tensión, ¿no? Recuerdo este cuento, algo se perdió, por ejemplo, sí. Este diálogo muy tenso entre la madre que reprocha a la hija por ser como ella no esperaba, ¿no? Sí, sí, es verdad eso. La figura de la madre a mí me encanta porque creo que la literatura es para cuestionar cosas, ¿no? Nos cuestiona la vida. Y no hay relación más venerada que la de un hijo con su madre, ¿no? Es la relación de la que nadie se puede meter, ¿no? La Biblia, ¿no? Nunca pegarás a tu padre, maldito el que no escupe a su padre, qué sé yo. Pero lo genial de la literatura es que nos permite romper con estas relaciones con las que nadie se podría meter, ¿no? Y crear para las historias estos finales que se nos antojan, ¿no? Uno puede matar al padre y a la madre y matarse a sí mismo como hijo, como hermano, como esposa, como esposo, todo el tiempo. Entonces, yo no guardo ningún respeto a ninguna figura y por eso puedo derrumbar a nuestros propios falsos ídolos cotidianos, como me da la gana, porque esa es la libertad de la creación literaria, ¿no? Poder romper todo el tiempo. En esta familia disfuncional que decías que era la tuya, sin embargo, no faltaban los libros. Cuentas tú que a los 9 años fue que leíste Corazón del mundo de Amichis, ¿no? Y que tu madre en algunos casos escondía algunos libros, pero sí. Que ahí, a pesar de este contexto que marcó tu escritura, también había un espacio propicio para leer, por lo que entiendo. Sí, eso es verdad, Jaime, es muy lindo eso que dices, porque en verdad si algo pude hacer en mi infancia fue tener la absoluta libertad de leer. Incluso cuando leía los libros prohibidos de mi casa, me sentía muy libre, ¿no? Y había una parte de mí que sabía que lo que yo leí en esa época iba a ser determinante para mí. No sabía cómo, pero yo sentía, si yo leo, esto va a ser mi vida. Y fui muy consciente de eso, no sé cómo. Me acuerdo que yo solamente quería leer los libros de la biblioteca del colegio. Y también seguir leyendo en mi casa, ¿no? Y mi mamá me decía, ¿qué vas a hacer? Leer. Ah, ok. Era un espacio de mucho respeto, ¿no? De mucha imaginación, de mucha fuga además, de mucha irrealidad, de mucha ficción. Y era muy feliz ahí. Y cuando dices que cuando estabas ya en el colegio y sabías que ibas a escribir, en realidad, ¿qué visión en ese momento, del colegio secundario supongo, tenías de escribir? Es decir, si tenías ya un diario o cómo te veías escribiendo. Sí, me veía leyendo sobre todo, ¿no? Pero pasó que justo para el Día de la Madre
mis papás se pelearon terriblemente y me puse a escribir un cuento y lo boté. Por algún raro motivo nadie ni yo limpiamos el tacho. Y siguió el Día del Padre, ¿no? Que es en junio, y mis papás de nuevo se pelearon. Y estaba furiosa en mi cuarto y miro el tacho y veo el cuento ahí. Y lo saco y lo continúo escribiendo a mano. Y luego mi papá tenía una máquina de escribir antigua y pasé todo el cuento. Y ese fue el primer cuento que escribí a los 16 años, que se llama La Última Palabra, que es el único cuento de esa época que tengo, que tengo conmigo, ¿no? Y fue muy importante para mí porque me hizo sentir que era capaz de narrar algo, ¿no? Es un cuento terrible, es obviamente pésimo, pero es un primer cuento, ¿no? Y existe para que existiera el segundo cuento. Entonces fue una época de lectura y de un primer cuento a los 16. Tu llegada al periodismo es curiosa, ¿no? Porque tú decías que fue por un test del colegio, sí, ¿no? Que te decía, bueno, si tú más tenías propensión para la soledad, pero te recomendaba más bien un oficio, una profesión que sea más bien en la que sociabilices, ¿no? Sí. Y así llegas al periodismo. Sí. Tengo una visión tuya, bueno, en Canal N, narrando, bueno, si vale el juego de palabras, narrando noticias. Sí. Y luego de pronto, bueno, desapareciste de pantalla, ¿no? Creo que entre 2000 y 2005, si no recuerdo mal. Sí. Fue tu paso por el canal. Y bueno, luego saliste del periodismo y creo que sobre los motivos de la salida, en esta entrevista en Página 12, creo que no sé si después se entendió mal la respuesta, ¿no? Porque cuando hablabas del sueldo, de cómo te pagaban más a los periodistas, pero sospecho que había otra razón más por dejar el periodismo. Claro, no, nunca ha sido un tema de sueldo para mí, sino que, a ver, yo estudié periodismo porque me sale 96% literario el examen, ¿no? 0% trabajo de oficina, 96% literario, y mi profesor de psicología del colegio me dice, lo tuyo es escribir, leer, viajar, pero si tú eres un ser muy sociable y si tú haces demasiada introspección, te vas a deprimir, vas a estar muy sola. En ese momento dije, ok, hago periodismo, ¿no? Estudié periodismo, amaba la carrera, entro a Canal N, que además era el bastión contra Fujimori, era un canal muy justo, muy de narrar todo como era, la vida como era. Pero era una época de Fujimori, Montesinos, Torres Gemelas, Irak. Yo además, como trabajaba muchas veces de madrugada, editaba. Y me llegaban los videos terribles de atropellos, o sea, no quiero dramatizar tanto, pero decapitaciones, las noticias como son. Y había que editar, ¿me entiendes? Y era muy, muy duro para mí, tanta realidad, tanta crueldad, tanta locura, ¿no? Gaza, Palestina, ¿no? Era muy doloroso. Entonces decidí romper con eso y buscarme un trabajo que me permitiera seguir en la realidad, pero seleccionar, ser yo la que edite las imágenes que quiero ver, ¿no? Y no sentirme tan violentada por el mundo, ¿no? En realidad, fue así. No era un tema de sueldos, imagínate, yo practicaba en Canal N, o sea, cuando yo entré estuve años ganando 400 soles y haciendo 1000 chamitas por ahí, entonces, no, era un tema de sentirme en paz con mi propia mente, ¿no? Y saliendo ya del periodismo de Canal N, ¿es que te concentras más en escribir? Es decir, ¿sigues escribiendo o todavía está un poco...? Sí, ahí? Lo que pasa es que yo me doy cuenta que odiaba narrar noticias, lo odiaba, porque era estar 8 horas, 5 horas, 6 horas sentada repitiendo lo mismo y me ponía muy nerviosa con las cámaras, entonces no tenía que hacer entrevistas y me quedaba cohibida como si de pronto no tuviera ningún conocimiento. Entonces yo misma me ofrecí pasar a redacción, estuve en un periodo de prueba y cuando escuchaba que alguien narraba la noticia que yo había escrito, y sobre todo las de internacionales o las de cultura, yo me emocionaba. Dije, es que lo mío es escribir, ¿qué hago yo intentando ser algo que no soy, no? Prefiero estar detrás de la cámara que adelante, al menos en noticias. Y así fue que me pasé a un trabajo donde escribía todo el tiempo y venía a mi casa y me la pasaba escribiendo ya mis cosas. Y podía escribir, ¿no? Encontraba un espacio para escribir. Y era genial, ¿no? Era fascinante para mí. Y luego de este primer cuento, o protocuento, no sé, desde que escribiste a los 16 años,
cómo nuevamente ya retomas, ya con mayor certeza quizás, la escritura, es decir, el intento de otro cuento, o ya más consciente del proceso mismo de creación. Sí, mira, yo tenía 27 años cuando me dije, voy a hacer un primer libro, ¿no? Es como decir, ya, voy a irme a China o voy a ir a Cusco, y ya, yo dije, voy a hacer un libro. Y empecé a escribir cuentos a partir de un momento que viví en un viaje a Máncora, que fue, un niño murió ahogado en una piscina, y en una piscina del tamaño de esta mesa, ¿no? Muy chiquita, parecía algo más de una batea. ¿Cómo puede morir el niño ahí frente a los ojos de tanta gente y nadie darse cuenta? Entonces pensé en un accidente, ¿no? Es un accidente llamado familia, tenía el título. A veces tengo primero el título del cuento, del libro, y luego tengo la historia. Y empecé a escribir, con mucha osadía además, porque quería hacer un primer libro que rompiera con el lenguaje y todo. Y yo creí que lo había conseguido con la soberbia de la juventud. Y luego me di cuenta, ahora veo, ¿no? No digo que es malo, pero digo, ya no lo quiero igual. Pero al mismo tiempo es soberbio rechazar lo que tú has hecho en una época de tu vida. Era lo que tú eras en ese momento. Entonces, ese fue mi primer libro, ¿no? Un libro de cuentos inconexos, creo yo, pero fue un aprendizaje. Cuando te preguntan sobre influencias y aprendizajes, bueno, tú siempre mencionas que es a través de la lectura. Sí. Ahora, viendo tu biblioteca, por ejemplo, bueno, veo que Clarice Lispector tiene un lugar privilegiado, y leyendo también tus relatos, a pesar de también está Virginia Woolf ahí presente, ¿no? También incluso en los epígrafes, en el epígrafe y en el título del libro. ¿Es Clarice Lispector realmente la influencia más importante? En una manera de ver la vida, creo, ¿sabes? Porque ella fue una mujer que desde muy pequeña cuestionó su lugar en el mundo y su identidad, ¿no? Y a mí me ha pasado un poco eso, ¿no? De papá árabe, mamá, o sea, papá palestino, ni siquiera árabe, ¿no? Mamá italiana, y yo soy peruana, nací acá, pero como no saber de dónde eres, ¿no? Y aparte que mi papá nació en Belén, ¿no? Entonces era muy raro eso, y que ahora no exista la casa donde él nació, no tener estos orígenes, cómo hilar tu propio pasado, tu historia, ¿no? Es muy difícil para mí. Eso nomás, ¿no? Y cómo ella se enfrenta a la valentía de intentar ir hacia el origen y saber que nunca lo va a entender. En eso ella ha sido una gran influencia para mí, en no desesperar por entender, en sus descubrimientos, en saber que todo es finito, ¿no? Pero en verdad todo lo que leo, ni yo sé cómo, todo lo que leo se queda en algún lugar archivado hasta que es útil. Eso siempre me doy cuenta que me pasa. En tu descripción del Twitter, ¿no? Se leía, o se lee todavía, escribo para descubrir, ¿no? Que es una afirmación casi, ¿no? Como una declaración de principios de la escritura. Sí. Te quería preguntar, ¿y qué es lo que has descubierto hasta ahora? Que sigo escribiendo para descubrir. Te va a hacer sonso eso que te digo, parece muy obvio, pero en verdad nada te acerca más a la vida que descubrir, para mí, ¿no? Porque la vida es tanto dolor como es tanta alegría, ¿no? Es una convivencia errática, armoniosa, extraña a veces, pero es un gran viaje hacia uno mismo, ¿no? Entonces, me pasa, ponte, con este libro, que es un libro que va excavando, y ya no tengo miedo de excavar, no tengo miedo a ir hacia abajo, ¿no? Ir hacia abajo y cavar. Si buscáramos un punto en común entre un accidente llamado familia, algo se nos ha escapado, y tu primera novela, Nunca sabré lo que entiendo, podríamos hablar que el punto común es la pérdida de algo, es la ausencia, es la familia también ahí, aún, ¿no? Porque Sí. la relación con la madre en la novela está ahí tan presente. Sí, es la ausencia, es todo eso también, pero es la contradicción. Yo no me había dado cuenta, pero lo dijo Iván Tais en la presentación de la novela, que siempre hay una contradicción y una negación
en los títulos, ¿no? Lee este título, ¿no? Es así. Un accidente llamado familia, algo se nos ha escapado, nunca sabré lo que entiendo. Para mí siempre va a ser que algo se nos ha escapado, ¿no? Y mientras se te escapa no vas a saber qué es. Es todo eso que dices y es la contradicción. ¿Y cómo llegas a esta escritura fragmentada? Bueno, también has escrito microrelatos que están, de hecho, también incluidos en Algo se nos ha escapado. Y que esta fragmentación también está ahí, continúa en la novela, ¿no? Esta forma de escribir. ¿Cómo así llegas a esta forma de escritura? Sí, porque yo me acuerdo cuando era muy chica, y muy chica, te estoy mintiendo, 22 años, y me dicen, tú nunca vas a poder hacer una novela, porque tú ves tu vida fragmentada, y no vas a poder. Y dije, Dios mío, qué dolor, ya, ¿cómo te libras de eso? Es como, ¿sabes qué? Tienes los brazos muy cortos, nunca vas a poder nadar, ¿no? Y de pronto, un día, cuando escribía esta novela, y tenía 20 páginas de un tirón, y de pronto empecé a fragmentar, y nada se correspondía. Y de pronto me sentí libre, dije, ok, rebélate contra aquello que te han dicho, fragmenta como te dé la gana, como tú quieras, y en algún momento ordena las incoherencias y estructura, pero escribe libremente. Me lo dije a mí misma, me acuerdo, una noche, una tarde, no sé, pero me lo dije a mí misma. Y creo que escribir es un acto de atrevimiento, es la rebeldía máxima, para mí. Siempre digo para mí, ¿no? Porque yo siento las cosas como un poco fuertes, entonces tengo que decir para mí. Pero es atreverse nomás, y fragmenté y al final intenté darle estructura y coherencia y ritmo. Espero que se sienta, no sé. Pero fragmenté, la vida es fragmentada, ¿quién trato de engañar? ¿Por qué no puedo escribir fragmentadamente si veo la vida así? Y además de la misma fragmentación hay algunas elipsis, ¿no? Bueno, en la presentación también lo sí, señala, ¿no? Lo resaltaba Iván Tais, ¿no? Es elipsis. Cierto alivio, ¿no? Sí, y todo es elipsis. Si te das cuenta, el doble espacio indica elipsis. Y creo que hacia el final se equivocan en la diagramación y ya no hacen tanta elipsis como debería, pero va siendo una fragmentación un poco, digamos, mañosa, hasta el final, que ya es mucho más fragmentado, ¿no? En Algo se nos ha escapado, hay algunos cuentos que podríamos decir que funcionan ahí como intermedio entre estos relatos más tensos, ¿no? Algo se perdió, por ejemplo, y otros. Me refiero a cuentos, por ejemplo, como Miss Belleza, Firma por mí, o Es una gorda que gime, ¿no? Que no son tan intimistas, incluso tienen en algunos casos cierto humor, ironía, y que dentro del libro funcionan como te decía, para bajar la tensión, ¿no? Sí, te alivianan, de alguna manera. Son como los espacios en blanco de un periódico, de una revista, ¿no? Sí, son cuentos más irónicos de alguna manera. Si los separas, de repente no los relacionarían tanto con los temas que predominan en tus cuentos, ¿no? La familia, la relación, sí, pérdida, no sé. Sí, es que es loco porque uno puede tener la libertad de leer a un autor por separado o todo el conjunto, ¿no? Y siempre hay algo que te va a sorprender o extrañar. Y sí, esos cuentos tienen un poco más de ironía. Pero no sé, hace poco una amiga me dijo, tú siempre, ¿cómo me dijo? Me dijo como que le falta ironía a tu novela, ¿no? O Rafa Rades me dijo una vez, me dijo, te puedo dar unos chistes, ¿ah? Porque escribes muy elegante, pero muy profundo, te puedo dar unos chistes. Y no puedo evitarlo, me puse seria en esta novela. Claro, porque en Firma por mí, por ejemplo, ¿no? En Miss Belleza hay está humor, ¿no? Sí, hay mucho humor ahí. Sí. Y ya para hablar de Nunca sabré lo que entiendo, que es una novela, o podríamos decir una novela, tiene 65, 67 páginas, si no recuerdo mal. Tenía la curiosidad de saber cómo es que decides probar una novela. Decías que te hablaba, bueno, mismo Iván Tais también te mencionaba que ya era hora, ¿no? Que escribas una novela. ¿Era acaso también como para ubicarse dentro, bueno, en el mercado también, porque las editoriales no suelen publicar muchos cuentos, ¿no? La novela es el género que vende, ¿no? Que llega, que te ubica. Mira, para mí era simplemente que llegué a 20 páginas
Y para ese momento mi cuento más largo tenía 12. Ahora tengo un cuento como de 19. Entonces era claramente que la historia tenía que continuar. Yo nunca pienso que lo que voy a escribir se va a publicar. Entonces no estoy pensando, ahora voy a hacer la novela porque ya toca. ¿Qué es ya tocar? No, yo siento que yo soy cuentista básicamente, ¿no? Es lo que me sale, lo breve, lo corto, ¿no? Pero no había ninguna presión, ni el mercado, ni ya para que te vean como escritora, ¿no? O sea, yo me sentí escritora desde que publiqué algo, desde que escribí algo, entonces no había para mí paltas por ahí, pero yo misma quería hacer esta novela porque me lo iba pidiendo la historia, el argumento me lo iba pidiendo. Si te das cuenta, sí está muy bien lo que tú dices que es una novela, pero si alguien viniera a decirme, ¿es un cuento largo? Sí lo es, ¿no? Podría verse como un cuento un poco más largo, ¿no? Pero sí, es chiquita y salió novela por casualidad. Si hubiera sido un cuento también hubiera estado yo contenta. Ahora si reparamos en el título, ¿no? Nunca sabré lo que entiendo, que aparentemente es un contrasentido, pero que tú dices que rastreaste esta frase en un cuento, ¿no? De Clarice Lispector. Sí. ¿No? Sí. Que es, bueno, el sentido de la novela, donde tú hablabas de que los títulos, incluso en una entrevista mencionabas que tenía otro título, que es el de la primera línea, que parecía que nos estamos divirtiendo, sí. Se iba a llamar, ¿no? Sí. Y llegaste a este título, bueno, que, como te mencionaba, aparentemente contradictorio, pero sí. que, bueno, captura un poco la esencia también de la novela, ¿no? Sí, es que el título es lo más importante del libro, finalmente, porque es lo que simboliza, es como un epígrafe más, pero es tu propio epígrafe que simboliza todo, ¿no? Y debe explotarte en la cara, ¿no? Eso aprendí y eso yo siento que debe ser así. Pero sí, pues date cuenta que parecía que nos estábamos divirtiendo y el nunca sabré lo que entiendo. También de nuevo. Otra negación. Otra negación, exacto, otra contradicción, sí. Y sí, pues la protagonista no entiende nada mientras le está pasando. Ojalá algún día entienda. Para los que todavía no han leído la novela, bueno, transcurre dentro de un tren, es el viaje que hace Ana, el personaje, y ahí está, bueno, pensando, hablábamos de la mirada hacia adentro, y está la metáfora del viaje en tren, pero también este viaje interno, ¿no? El recuerdo, bueno, de la relación de pareja, el momento ahí que no pudieron tener hijos, y hay en realidad, otra metáfora ahí también que en la presentación la resaltabas tú también, es sobre más que la infertilidad, es sobre la incapacidad para crear, ¿no? Para llevarlo un poco más amplio, ¿no? ¿Cómo podría sintetizar esta premisa de la novela? Que en realidad la búsqueda de la perfección es bastante inútil, ¿no? Entonces, como creadores y como seres que hemos sido creados, creo que hay que saber cuando algo ya está listo, cuando algo ya está hecho, consumado, cuando no puedes lograr algo. Y la historia de Ana es un poco la historia sobre aprender a estar bien con lo que te ha tocado vivir, ¿no? Creo que ese es para mí. Una amiga me decía, pero ¿por qué voy a leer tu libro? ¿Qué voy a aprender? No, yo no sé si tú vas a aprender nada, ¿no? No es una lección de moral. Y como decía Clarice también, Lispector son odiosas las lecciones de moral, no pretende ser eso, ni mucho menos la novela, sino simplemente lo que está en la mesa, ¿no? Aprender a estar bien con lo que está en la mesa. Y esta chica, Ana, esta mujer, no se conforma, pero sabe que en algún momento va a entender. No es, ok, esto es lo que tengo, ¿no? Lo que está en la mesa es lo que hay, voy a ir con lo indispensable. Me van a juzgar, me van a lapidar por huir, pero para yo poder seguir viva y poder crear otras cosas más allá del hijo que no puedo tener, tengo que huir, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta del personaje, que se ve en un tren. Entonces, esa visibilidad fragmentada de la vida que sucede afuera y la que sucede en su interior, esa metáfora que tú has visto, poder unir las partes, ¿no? Y hacerlo aún más fragmentado todo. Contabas que no sabías hasta dónde te estaba llevando la historia y que fuiste editando, ¿no? Editando y que bromeabas que podrías seguir incluso editando y cortando más.
hubiera tenido menos páginas. Ujú. Pero quizás es ahí en esa reescritura, el trabajo real, ¿cómo fuiste encauzando la historia para que, no sé, te podrían haber dicho, ¿no? Si hubiera tenido más páginas, de repente pudo haberlas tenido, Sí. o mucho menos, ¿no? ¿Cómo llevas ese control? Porque en realidad es un, ¿no?, un manejo. Sí, es un control, es un manejo, es tal cual, es un momento un poco desesperante, es la parte quizás más desesperante. No es o sea, cuando yo reescribo, sí, soy consciente de algunas cosas y de pronto estoy en medio de la calle y se me viene una frase y me empiezo a desesperar. Tengo que meterla, ¿y dónde la meto? ¿No? Y trato de no imprimir tanto tampoco, ¿no? Que me da pena imprimir tanto. Entonces voy viendo, voy leyendo y me explota. Esto de explotar es bien importante para mí. La meto ahí y luego la saco, la vuelvo a poner. Entonces es un proceso de dónde encaja, ¿no? Y a mí me pasa que yo soy muy mala para armar los rompecabezas. Nunca me doy cuenta dónde van. Entonces cuando escribo mi exigencia es bastante fuerte porque, claro, ¿dónde encaja algo que ni yo misma sé dónde va a ir? Nada, eso. Es un proceso desesperante de hacer que la escritura funcione, pero al mismo tiempo es un placer. Cuando siento que solo puede ir ahí, cierto alivio. Un aspecto que me llama la atención, por ejemplo, en tus historias son los finales. En la novela el final es elíptico, ¿no? Resume los lugares donde llega la persona y ahí acaba. En algunos cuentos, algunos finales que son abruptos, son repentinos, ¿no? Y termina el cuento, ¿no? Que quiero que me acompañe a comprar el regalo, creo que le dice la madre a la hija en un cuento, ¿no? Sí, es verdad. Y ahí queda. No sé si eso es intencional, trabajado, es así esos finales. Sí, mi papá que fue el primer lector de mis 2 primeros libros, él me dijo, a mí me gusta cómo escribes, pero nunca entiendo tus finales. ¿Por qué los dejas tan abiertos? Y él quería un poco que yo escribiera como Agatha Christie. Pero a mí me pasaba con Agatha Christie que se repetía a sí misma, ¿no? Y a mí me da miedo repetir. Yo repito, supongo, las temáticas, pero no sé, me da miedo repetir. Y me pasa que ningún final mío va a tener, creo que nunca, toque de trompeta o de tambor. Nunca, porque no... es cotidiano, ¿no? Entonces no busco que sea algo tremendo, porque no sería verosímil. Siempre trato de hacer el único final posible. Para mí. Otra vez para mí. Qué egoísta estoy sonando hoy. Pero sí, pues, trato de hacer el único final posible y nunca es algo con bombas, sino tranquilo, siento yo, por ahora. Pasando a otro tema, cuando se habla de la narrativa peruana contemporánea, bueno, en Bogotá, en la feria hubo espacio para reflexionar mucho sobre eso, pero ubicarse o colocarse dentro de la narrativa, algunos escritores no, es en realidad, no sé, ya no hablamos de Vargas Llosa como un peso determinante. Tú comentabas que hay personas, bueno, que más quieren expresar lo que a ellos les nace. Desde aquella antología de Matadoras y Disidentes hasta ahora, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo te ubicas tú dentro de esa narrativa? Yo me ubico como alguien que está escribiendo junto a otras personas que están escribiendo y siento que hay una movida ahorita muy, muy buena. Siento que hay mucha gente que está escribiendo y que lo está haciendo muy bien. Y me da muchísimo gusto, ¿no? La Feria del Libro de Bogotá, a los peranos no, yo no fui, pero a mis amigos, a los escritores que fueron, les fue muy bien, ¿no? Sus presentaciones fueron muy aplaudidas, fue un grupo muy querido, entonces me da mucho gusto de que estemos escribiendo más, publicando más, ¿no? Estamos saliendo afuera, lectores también de provincias que están teniendo mucha más voz, que están siendo publicados, están surgiendo nuevas editoriales, lo cual es una apuesta muy, muy loca y muy arriesgada ¿no? Y es increíble que estén surgiendo, así que nada, seguimos escribiendo, ¿no? Y somos una generación bien chambera y me da gusto eso, ¿no? Y bueno, también mencionabas que no estás muy de acuerdo con la literatura femenina y en tus textos pues hay personajes que son masculinos, sí. Te los hacían ver también por qué escribes, ¿no? Sí. En la entrevista página 12 creo que era, ¿por qué tienes personajes masculinos siendo mujer, ¿no? Pero imagínate, como si los hombres no escribieran de mujer. No, a ver,
Porque tú no divides pues cocineros de cocineras, no divides, ¿no? Albañiles de albañilas, me invento. No sé, no se puede. ¿Por qué dividirnos, no? ¿Y por qué ser nosotras mismas las que nos dividamos? Yo cuando leo un libro trato de no pensar lo ha escrito una mujer, lo ha escrito un hombre, simplemente lo leo y lo disfruto. Entonces yo misma no voy a pedir que haya literatura de mujeres o de hombres. Y yo creo que ya no participaría en otra antología de mujeres, ¿no? Porque me parece separarnos. Y me encanta que nos incluyamos nosotras mismas. Entonces, no creo en que haya una literatura de mujeres. No creo. Debería quizás dar una explicación más científica, supongo, al respecto, pero no hay. Nadie separa a los cocineros, ¿no? ¿Por qué nos vamos a separar nosotras? Y ahora, después de la publicación de tu primera novela, me preguntaba si esto continúas ya como escribiendo novelas de este estilo, o el cuento sigue siendo un género que vas a continuar en publicaciones de libros de cuentos. Quizás venga más adelante. Sí, justo mientras entregaba ya la novela a Planeta, empecé a escribir un libro de cuentos. Cogí algunos cuentos que tenía y que empecé a reescribirlos, a modificarlos, ¿no? Así que creo que mi próximo libro va a ser uno de cuentos, y ahora que me voy a estudiar tendré quizás un poco más de tiempo para hacer otra novela, ¿no? En algún momento, no sé, uno nunca sabe qué va a hacer después, pero ya al menos el libro de cuentos está encauzado. ¿Cuál dirías que es el motivo, el leitmotiv que te lleva a escribir escritura? Ay, todo en verdad. La vida misma, ¿no? La vida misma. Eso es lo que me motiva. Seguir descubriendo, no parar nunca de escribir. No, a veces me da una tendinitis terrible y digo, para mí no sería la ceguera lo peor, sino que llegue el momento de no poder escribir. Pero podría citarle a alguien y me podrían decir, pero no es igual. Sentir, el acto de sentir el teclado es para mí, ¿no? O el lapicero en la hoja es para mí delicioso, delicioso. Ojalá nunca deje de escribir porque me encanta.